capítulo 13 del libro de Mateo, del versículo 24 al verso 28. La parábola del trigo y la cizaña. ¿Cuántos han leído este texto de la palabra del Señor? Mateo capítulo 13 del 24 al 28. ¿Estamos listos para leer la palabra del Señor? Sí. Vamos a leer todos juntos. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le respondió, él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? El tema de esta porción de la palabra la hemos titulado: cuidado con las semillas diabólicas. Cuidado con las semillas diabólicas. Y yo realmente la pusiera como título a esta porción de la palabra: ¿qué está cayendo en nuestro corazón? ¿Qué cosa está cayendo a nuestro corazón? ¿Qué semilla está cayendo a nuestro corazón? Y antes de poder avanzar con la palabra del Señor, yo quiero bendecir a mi hermana Adriana, que nos visita. Ella vive ahora en España. Gloria a Dios. Adriana vive en España. Y cuando nosotros asumimos el pastorado aquí en la iglesia, hermanos, ella fue uno de los canales de bendición que el Señor envió. Porque yo y mi esposo estábamos aquí solos, yo, mi esposo y mi hijo José Carlos. Estábamos los tres sirviendo aquí al inicio. Pues la pastora Nercita estaba en Casa Refugio Emmanuel. Estaba con mis dos hijas, con Carla y Claudia. La familia estábamos divididas para servir en la casa del Señor. Y cuando nosotros vinimos aquí a servir a la iglesia, el Señor le envió a Adriana. Y Adriana fue ese canal de bendición que el Señor usó por una temporada aquí en la iglesia. La hermana vivía a la vuelta. Y la hermana nos prestaba su cochera, la hermana nos guardaba cosas, la hermana preparaba su causa del día y decía: pastora, el Señor ha puesto en mi corazón, voy a traer para el domingo causa. Gloria a Dios. Y no estábamos aquí, todo eso estaba terrible, ¿verdad, hermana? Estábamos remodelando, el templo no estaba así. Todo esto era un caos, porque se estaba remodelando. Y los servicios lo hacíamos atrás, donde están los niños. Y pues mientras la veo a ella, digo: Dios mío, Señor, gracias por su vida, porque el Señor la envió en un momento crucial para la iglesia. Mandó a su hija Ingrid, mandó a su hija Charito, que ustedes la conocen. Charito era la de las decoraciones. Había celebración del Día del Amor, ella misma decoraba. La inauguración del templo, ella misma hizo todo lo que tenía que hacer. Y el Señor en su tiempo usó. Ahora, a la hermana Adriana se la llevó a España con todas tus hijas, ¿verdad? Todas se fueron a España. Carla, Ingrid estaba casada con un español. Y ella fue la primera en irse. Pero cuando ellos llegaron aquí a la iglesia, su esposo se había ido primero a España. Y Ingrid estaba aquí orando. Y cuando ella estuvo acá, me dijo un día: pastora, el Señor ha puesto en mi corazón irme detrás de mi esposo. Y se arriesgó, ¿verdad? Sí. Fue de armas tomar y se fue. Y ella fue ese canal que empezó a llevar a sus hijos, luego a su hermana Carla con sus dos hijas. Y ahora está tu hija, ¿cómo se llama tu hija? ¿Cuál de ellas? La profeta Graciela.
También Graciela se fue con todas sus hijas. Aquí en Perú no hay nadie. Charito en España y tu Charito en Japón y tu otra hija también en Japón. No hay nadie aquí, solamente ella viene de visita. Creo que esta es la segunda vez que nos visita, ¿verdad, Adrianita? Sí, pastora, no pude venir la primera vez. Por el COVID también. ¿Y saben cuántos años tiene la hermana Adriana? 85 años acaba de cumplir. Y es una sierva de Dios muy guerrera, muy metida. Aquí hemos ayunado, hemos peleado buenas batallas, ¿verdad, hermana Adriana? Por este lugar, por todo lo que acontecía, por todo lo que había. Fue un instrumento realmente que el Señor le envió en ese tiempo a nuestro hermano. Los viernes aquí se siguen ayunando y aquí se siguen peleando batallas, aquí se siguen ganando batallas y se siguen peleando y se seguirán ganando batallas. Hay una batalla que la iglesia está pasando ahora y ahí afuera justo hoy domingo se le ocurre venir. El enemigo manda a sus secuaces, pero el Señor es más grande que todo. Así que vamos a ir a la palabra. Cuidado con las semillas diabólicas, cuidado con esas semillas que llegan a nuestro corazón. Y cada uno de nosotros somos el campo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros somos ese campo de Dios que ha sido comprado por un gran precio. Ustedes saben el precio que Jesús dio su vida en esa cruz por nosotros. Él ha pagado un precio de muerte, de sangre, de dolor por nosotros. Estamos aquí por pura gracia y misericordia de Dios. El precio de la sangre de su Hijo derramado en la cruz del Calvario. Y nuestro Dios se ha encargado de sembrar en nosotros buena semilla. Y esa buena semilla es su palabra, su amor, sus promesas, semillas de gozo, semillas de paz, semillas de esperanza, etcétera, etcétera. Ahora somos hijos de Dios. Antes éramos creación de Dios. Pero como ahora somos hijos de Dios, mientras venía acá a la iglesia, el Señor me iba hablando. Quizás ahora ya no pecamos como pecábamos fuera de Cristo, pero hay que cuidar mucho el corazón. Y el Señor está poniendo muy fuerte en mi corazón tener que hacer un mensaje sobre el corazón, porque ahí hay que trabajar todos los días, hermanos. Todos los días tenemos que trabajar en nuestro corazón para que no haya nada que el enemigo pueda usar para destruirnos o para derribarnos o para sacarnos de ese enfoque que Dios tiene con nosotros. Pero el enemigo se encarga de sembrar en nuestra vida sus semillas diabólicas. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el enemigo. Y una semilla es algo que puede parecer pequeño, una semilla puede parecer pequeño, una semilla puede parecer insignificante, pero que puede llegar a producir grandes cosas, hermanos. En el caso de las semillas de Dios en nuestra vida, producen grandes bendiciones y beneficios. Pero el caso de las semillas que siempre el enemigo pueden llegar a producir gran destrucción y fracaso en la vida de los cristianos. Y es por eso que es importante reconocer, hermanos, es importante reconocer esas semillas diabólicas para que no permitamos que crezcan. Nosotros no debemos de permitir que esas semillas diabólicas crezcan porque son engañosas. Y no debemos nosotros de permitir que esa semilla crezca y luego echen raíces en nuestro corazón y que llegue a causar grandes estragos en nuestra vida, afectando las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por eso es lo importante de cuidar el corazón. Y veamos cuáles son algunas de esas semillas que el enemigo sutilmente siembra en nuestro corazón. Y el enemigo se viste de piedad. El enemigo se disfraza de piedad. Y vamos a ver la primera semilla. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, el verso 6, en esta mañana. Bendito sea el nombre de Jesús. La primera semilla
pero pida con fe, Amén. no dudando nada. Porque el que duda, dice la palabra, que es semejante a la onda del mar. ¿Cómo es la onda del mar? Viene la ola gigante y luego al caer se desata y se rompe, ¿verdad? Y nos arrastra el viento y es echada de una... Igual somos nosotros, hermanos. Cuando la palabra diabólica viene de la duda, ¿qué hace la duda? La duda te vuelve temeroso. La duda te vuelve angustioso, te vuelve desesperado. La duda te vuelve incrédulo, no crees. Entonces la duda es opuesta totalmente a la fe. Pues la fe, hermanos amados, nos mantiene firmes, nos mantiene confiados. Pero la duda es una semilla que cuando comienza a crecer en nuestro corazón nos hace caer en desesperación. Nos hace caer en desesperación. Y cuando caemos en desesperación luego nos arrastra. ¿Y sabe a dónde nos arrastra, hermanos amados? Nos arrastra a la impaciencia y nos arrastra a la desesperación. Por eso que en este tiempo post pandemia vemos mucha ansiedad, mucha duda. ¿No se han dado cuenta que las personas siempre buscamos un refugio? Buscamos siempre dónde refugiarnos. Algunas personas se refugian en el comer, tienen ansiedad por comer y comen todo el día. Otros se refugian en el vicio, en el cigarro, en el alcohol, en la ludopatía, etcétera, en la droga, en el alcohol. Otros se envician en la fornicación, en el adulterio. El ser humano siempre va a buscar algo en donde refugiarse. Pero nosotros como hijos de Dios nos refugiamos en sus promesas. Nos refugiamos en su palabra. Nos refugiamos en agradarle a Dios cada día. Y la duda nos hace quitar la mirada del Señor, hermano. Por eso es que vemos muchos cristianos alejados del Señor. Porque se enojan con Dios cuando Dios no responde a las expectativas de cada persona. A veces nosotros queremos que Dios nos responda al instante y no es así. Es un proceso. Dios va tratándonos a nosotros. Dios va permitiendo muchas cosas. Porque nosotros a veces somos rebeldes, hermanos. La duda nos hace quitar la mirada del Señor y de su poder. Y nos hace poner la mirada en las circunstancias de la vida, en las cosas de la vida, en las cosas que nos rodean. Nos hace hundirnos muchas veces y nos hace tomar malas decisiones muchas veces. Y nos hace hundir en el temor de lo que puede pasar y nos hace sentir abandonados. Hoy mismo, actualmente, hay muchas personas que vivimos angustiadas. Por eso yo no quiero mirar a veces las noticias. Porque las noticias que escuchamos lo único que nos hacen es llenarnos de ansiedad. Pero si tú sabes manejar la ansiedad y lo llevas a la oración, esa noticia que tú escuchas, es porque eres un verdadero intercesor. Con eso no te quiero decir que vamos a estar ajenos a lo que pasa y acontece en el mundo. Sí, hay que escuchar lo que se tiene que escuchar para luego llevarlo a la oración y no llenarnos de esa perturbación, de esa ansiedad, de esa preocupación. Estamos en este mundo, dice la palabra, pero ya no pertenecemos a este mundo. Amén. Vamos a Mateo capítulo 14, del verso 29 al 31. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué cosa tuvo Pedro? Miedo. Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y el verso 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor nos está hablando muy claramente que cada
la segunda semilla, vamos a ver cuál es esa segunda semilla que pone el enemigo. La primera semilla es la duda. La segunda semilla, vamos a ir a Números, capítulo 21, el verso 4 y 5. Vamos a ver al pueblo de Israel. Ya ustedes más o menos tienen la idea, los que han meditado en la palabra, tienen una idea a qué me estoy refiriendo cuando estoy citando Números capítulo 21, el verso 4 y 5. El pueblo de Israel. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué dice el verso 5? Y habló el pueblo, ¿contra quién? Contra Dios. ¿Y contra quién más? O sea, ese pueblo estaba murmurando contra Dios y contra Moisés. Y dice acá una pregunta: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban quejando. Entonces, la segunda semilla, hermanos amados, es el desánimo. Tenían desánimo y con el desánimo vino la queja. Vino la queja y vino la murmuración. Cuando la persona está desanimada, se vuelve quejosa, se vuelve murmuradora. Por eso es importante cuidar mucho el corazón. ¿Qué semillita cae en nuestro corazón? Y podemos ver que el desánimo ha sido una semilla utilizada, hermanos amados, desde siempre por el enemigo en contra del pueblo de Dios. Desde Israel, desde tiempos antiguos. Ya se imaginan hoy. Pues cuando la semilla del desánimo comienza a echar raíces en nuestro corazón, se vuelve un pensamiento que toma control de nuestra mente. ¿Estamos escuchando bien claro, verdad, iglesia? Empieza a tomar control de nuestra mente y destruye la esperanza. Te vuelves negativo, te vuelves incrédulo. Y cuando perdemos las esperanzas, ¿qué pasa cuando uno pierde las esperanzas? Nos rendimos. Simplemente, como dicen aquí en el Perú, tiramos la toalla. Porque nos rendimos. Que es exactamente lo que el diablo quiere que nosotros hagamos. El diablo quiere que tú te rindas. El diablo quiere que tú tires la toalla, que tú ya no avances más, que tú te quedes ahí, te paralices. Y al quedarte paralizado, todavía encima te enfermas. Te contaminas la mente, te contaminas el corazón, y contaminas el oído, y contaminas todo. Y el desánimo interfiere hasta con nuestra comunión con Dios, hermanos. A tal punto que podemos terminar abandonando la fe. Ahora ustedes entienden por qué muchos cristianos se han ido al mundo. Porque han perdido la esperanza. Vienen las pruebas, vienen las batallas y se desaniman. La hija de nuestra hermana Adriana en España, ella está luchando con el cáncer, ¿verdad, hermana? Para la gloria de Dios ya está sana. Imagínense, no perdió la fe. No. Se agarró de la fe, se agarró de la palabra. Sé que el Señor la va a llevar a otro nivel de fe, a Carla. Amén. No me olvido de Carla porque tiene el mismo nombre de mi hija. Y sé que el Señor la va a llevar a otra dimensión de fe para rescatar mujeres como ella. Así es. Para restaurarlas, para animarlas, para levantarlas. Y cuando el desánimo está tomando control de nuestra mente y de nuestro corazón, se refleja, hermanos amados, se refleja en las palabras de queja y en nuestras palabras de murmuración en contra de todo aquello en lo cual antes nos deleitábamos. Viene la queja, viene la amargura, viene un montón de demonios ahí metidos. Y cuando estamos desanimados, comenzamos a quejarnos de todo. Comenzamos a quejarnos de nuestra iglesia. Comenzamos a quejarnos de nuestra familia. Comenzamos a quejarnos de nuestro matrimonio, de nuestro empleo, del negocio, etc. Todo nos parece mal. Y comenzamos a murmurar, a quejarnos en contra de todos. Y
vale la pena luchar. Amén. ¿Cómo no va a valer la pena luchar por un matrimonio? Porque el matrimonio es para toda la vida. El matrimonio no es para una temporada. No, es que yo no me llevo bien con esta persona y ya no. Es para toda la vida. Amén. Y el problema de la semilla del desánimo es que es tan sutil que nos hace creer o pensar que nuestros problemas son por causa de otros. Y no nos damos cuenta que el principal problema está en nosotros mismos, en nuestro propio corazón. Por eso que yo te hablo mucho del corazón, de sanar el corazón, porque luego se contamina todo. Tus palabras, tus pensamientos, tus ojos, tus oídos, se empieza a contaminar todo. Entonces hemos visto la semilla de la duda. Estamos viendo la semilla del desánimo. Y vamos a ver la tercera semilla. Y esa semilla es la que me preocupa mucho, porque esa semilla trae estragos. Vamos a Marcos, capítulo 11, del verso 24 al 27. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, ¿qué más dice? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y el verso 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y el verso 27, volviendo entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Entonces aquí podemos ver la tercera semilla del resentimiento. Miren lo que una falta de perdón trae. Una falta de perdón trae una semilla de resentimiento en nuestro corazón. Y si a esa semilla que está en nuestro corazón lo vamos alimentando cada día, va echando raíces fuertes y luego crece un árbol frondoso. ¿Se dan cuenta? No es porque yo tengo que perdonar o a mí me da la gana si perdono o no perdono. No, la palabra de Dios dice bien claro, es un mandato que Dios nos está dando. Que si tú no perdonas, el Señor tampoco te va a perdonar a ti. Por eso si tú no puedes perdonar, tú tienes que ir a la oración y decirle, Señor, Espíritu Santo, ayúdame porque no lo puedo perdonar a esta persona, a mi esposo, a mi esposa, a mi mamá, a mi papá, a mi tío, qué sé yo. Cuánta persona te haya hecho daño. Porque no podemos vivir con resentimiento. O quizás a ese hombre o a esa mujer que te violó, que te tocó, que te manoseó. Tenemos que perdonarlos. Porque si no perdonamos, hermanos amados, eso va a crecer y va a ser mucho más difícil. Por eso es que lo importante de venir a Cristo, lo importante de ser hijo de Dios. Porque cuando somos hijos de Dios tenemos ese derecho legal de poder ir a la presencia de Dios y poder pedirle al Padre. Y podemos ver en los textos que hemos leído que el resentimiento, es decir, la falta de perdón, afecta directamente nuestras oraciones y por lo tanto también nuestras bendiciones. Hay estorbo. Lo dice bien claro la palabra, que hay estorbo. Y el enemigo siembra semillas de resentimiento en nuestro corazón, poniendo pensamientos como por ejemplo, ¿por qué no vas a perdonar si no va a cambiar? ¿Por qué? Esos son los consejos. Por eso que cuando uno va a pedir un consejo de un matrimonio a otro matrimonio, yo tengo que mirar si la persona lleva un buen matrimonio para que me pueda aconsejar a mí cosas buenas. Pero si yo voy a pedir consejo a alguien que no está bien en su matrimonio, ¿qué de bueno me puede enseñar a mí? Amén. Aleluya. Cuando yo oraba por la restauración de mi matrimonio, yo iba a cuanta persona me decía, me
iba al psicólogo, me iba a una amiga y otro, y hasta que un momento el Espíritu Santo me dijo: no eches perlas a los cerdos porque te estás yendo a lugares equivocados. Tú tienes que venir donde mí primeramente. Como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Pero sin embargo yo corrí al hombre, al psicólogo, a las circunstancias, a personas, y ninguna de esas personas me dio una solución. Nadie, ninguno. Hice un análisis. Le conté a mi amiga, mi mejor amiga, le conté al psicólogo, a la psicóloga, una psicóloga. Los psicólogos se terminaron de enterar mi caso, pero ninguno me dio solución. El único que me solucionó se llama Jesucristo. Amén. Aleluya. El único que restauró mi matrimonio se llama Jesucristo. Amén. Aleluya. Porque yo un día decidí y dije: Señor, yo quiero perdonarlo de corazón a mi esposo por todas las cosas que él me haya hecho, por toda palabra que él me haya dicho. Pero ahora en Cristo dice tu palabra que yo tengo que perdonarle y tengo que amarlo. Es difícil para mí humanamente, sí, Señor, pero sé que para ti no hay nada imposible. Amén. ¿Cuántos años pasaron? 15 años. Y en esos 15 años yo me esforzaba por ser esa esposa que decía Proverbios: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia la destruye. Yo decía: Señor, hazme morir el orgullo, porque cuando Él me dice algo a mí me molesta, me enoja, y yo le quiero responder y pagarle con lo mismo, pero tu palabra dice que no paguemos mal con mal. ¿Cómo hago, Señor, para callar esta boca que de aquí quieren salir palabras hirientes, dolorosas? Hasta que llegó un momento que Él le dijo a mis hijos: oye, chicos, quiero hacerles un comentario. No sé qué es lo que pasa con tu mamá, porque yo le digo esto, le digo el otro, y ella no contesta nada. Al contrario, ¿saben cómo me responden? Amorcito, ya está tu comida, ya está tu ropita lavada, limpia, ya está todo. Y él entendió que era el Espíritu Santo que estaba obrando en mi vida. Y luego en el tiempo el Señor me mostró que Él se convirtió por mi conducta, porque mi conducta ya no era la misma de antes. Cuando Él me decía ajo, yo no respondía cebolla. Cuando Él me decía ajo, yo le decía Dios te bendiga. Le respondía con palabras de amor, de afecto. Porque llegué a entender, hermanos, me volví hasta poco media psicóloga, porque el Espíritu Santo me decía: ve a la raíz. Y yo decía: Señor, ¿cuál es la raíz? Ve a sus inicios. Y yo decía: pero ¿cuáles son los inicios? Tienes que hacer un recordar de cómo fue la niñez de tu esposo, cómo lo trataron los papás a él. Si los papás le trataron con violencia por ignorancia, porque no me conocían a mí. Como no me conocían a mí, fueron torpes. ¿Y saben cómo me hablaba el Espíritu Santo? Con una tía de él sentada en mi mesa tomando un lunch. Y me decía: ay, sí, a Calincito su papá lo castigaba bien fuerte, le daba latigazos, y luego le rapaba todo el cabello cuando se portaba mal. Y decía: ahora entiendo, porque mi esposo a veces es medio rudo, medio tosco, medio duro. Porque eso le enseñaron en su casa. Eso recibió en su casa. Pero como el Espíritu Santo ya estaba en mi casa, en mi hogar, el Espíritu Santo empezó a darme a mí entendimiento. Porque yo fui la que tomé la decisión de pararme en la brecha y dije: Señor, yo voy a pagar precio de oración. Voy a pagar precio de amor. Voy a pagar precio de sacrificio por amor a mi hogar, por amor a mi esposo, al esposo que tú me diste y a los hijos que tú me has dado. Porque yo no quiero continuar con estas maldiciones generacionales que habla tu palabra. Yo quiero, Señor, que en mi generación se rompa esa maldición. Yo no quiero que en mi generación, yo no quiero que mis nietos sufran lo que nosotros sufrimos. Aleluya. Pero hay que pagar precio. Aleluya. Precio de oración. Estas rodillas
tienen alto precio. Precio de pagar oraciones de madrugada cuando tú trabajas y no tienes tiempo para tener comunión con Dios. Te tienes que levantar de madrugada, hermanos. El Espíritu Santo te vuelve como una pluma. Se lleva todas tus cargas, se lleva todo cansancio y tienes un panorama como para tener ideas creativas. Yo me levantaba el domingo, que quería yo levantarme más tarde el domingo, porque quería dormir más, porque en la semana me levantaba tan temprano a cocinar. Pero el domingo el Espíritu Santo me levantaba tan temprano, hacía el almuerzo, hacía el desayuno y lavaba toda la ropa de la semana, los uniformes, y luego venía a la casa del Señor, estaba aquí. Yo no decía, no, el domingo yo no voy porque quiero dormir más tarde, quiero tener más tiempo con mi familia. Aprendí a ponerle a Dios en primer lugar. Al comienzo no fue fácil porque mi esposo decía, ¿cómo es posible? Mira cómo dejas la casa, mira cómo descuidas la casa. Pero el Señor me fue dando la fuerza y la fortaleza para poder dejar mi casa en orden. Ya no le daba motivos a mi esposo para que él pudiera reclamar, pudiera tener un reclamo. Y era la fuerza de Dios. Lo que hemos leído aquí en la palabra, que de Él viene el poder, de Él viene la fuerza, de Él viene la paz, de Él viene todo. Aleluya, aleluya, Dios. ¿Por qué lo vas a perdonar si no se merece? Esto es el enemigo. O las amigas. A veces el diablo usa a las personas más cercanas a ti y te aconsejan y dicen, no, si te fue infiel, tú también séle infiel. Págale con la misma moneda. Hazle tú lo mismo y hazle el doble. Esos son los consejos del que no conoce a Dios. Pero el que conoce a Dios te dice, ora, persevera. ¿Tú crees que para Dios no hay nada imposible? Porque dice la palabra que todo lo podemos con Cristo que nos fortalece. Amén, aleluya. ¿Por qué vas a perdonar si te ha hecho demasiado daño? ¿Por qué le vas a perdonar? No se merece. Sí, pues humanamente no se merece, pero para Dios es también una creación y también Dios quiere darle esa oportunidad a esa persona. Pero cuando la semilla de resentimiento llena nuestro corazón, amada iglesia, esa semilla se convierte en una semilla de amargura. Una semilla que luego las raíces de la semilla del resentimiento son raíces fuertes de amargura. Ya están enraizadas esa amargura y esa amargura camina con nosotros por años y años y años, que se va profundizando en nuestro corazón y no nos permiten ser felices, ni tampoco tener paz en nuestro corazón, ni en nuestro interior. No nos permiten tener paz. Por eso que cuando yo a veces veo a personas y los veo así duros y que a veces ni saludan, no los puedo criticar, hermanos. ¿Saben por qué? Porque solamente Dios sabe qué es lo que pasa dentro de su interior. Solamente Dios sabe que dentro de esa persona hay luchas. Y mi deber como hija de Dios es orar por esa vida. Amén. Es orar por esa persona. Amén. No criticarlo, no hundirlo, sino orar, decirle, Señor, ten compasión, ten misericordia. Y vamos a Hebreos 12:15, que con esto voy concluyendo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amén. Por ella muchos sean contaminados. Por eso, hermanos amados, nuestra oración ferviente de cada día es pedirle al Señor que Él cure las heridas de nuestro corazón, que sane las heridas de nuestro corazón. Amén. Yo hubiera querido tener un papá que viva hasta los 85 años como mi hermana Adriana, pero esa no fue la decisión de Dios. La decisión de Dios es que yo tuviera un papá hasta la edad de 55 años que él tuvo cuando él partió. Pero no por eso yo voy a buscar, no me voy a llenar de amargura, de
veces nosotros cuando hemos estado tristes, y ustedes no me van a dejar mentir, cuando hay ausencia de papá o cuando hay ausencia de mamá, cuando hay problemas, decimos, ay, como mi papá no existiera para que le saque la chochoca a mi marido, ¿no? O diríamos, ¿cómo no estaría viva mi mamá para que me defienda y me... Ese es nuestro vocabulario, ese es nuestro pensamiento usual del ser humano. Y eso nos hace ver que hay falencias y hay carencias en nosotros. Y esas falencias y esas carencias solamente Cristo las puede suplir. Solamente Cristo puede colocar esa pieza dentro de nuestro corazón. Porque a veces podemos ser excelentes profesionales, pero vacíos en el alma. Podemos ser excelentes personas, pero vacíos en nuestro interior. Por eso lo importante, hermanos, de buscar a Dios. Por eso yo siempre les digo, ¿de qué manera, cómo lo buscan a Dios? ¿Lo buscan con sinceridad de corazón o solamente lo buscan porque tienen que orar, porque tienen que meditar, pero que no profundizan? Y no le dicen al Señor, Señor, cámbiame, renuévame, ayúdame, Señor, no sé qué me pasa, no sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé qué decisión tomar, Señor, no lo sé, pero solo tú lo sabes, Señor. Entonces, para evitar que las semillas del enemigo arraiguen y que crezcan en nuestras vidas, debemos de recordar las semillas dañinas como son la duda, como son el desánimo y como son el resentimiento. Fortalezcamos, hermanos amados, nuestra fe. Cultivemos esperanza. Y debemos de orar constantemente, buscando siempre esa guía y esa fortaleza de Dios. ¿Saben para qué? Para poder resistir las tentaciones del enemigo. Ahora mismo hay muchas tentaciones, el enemigo pone muchas tentaciones, mucho desánimo. Por eso es que el primer llamamiento de cada uno de nosotros es la oración. Y la enseñanza en nuestra casa, en nuestros hogares. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a buscar a Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios, a enseñarle a orar, a ser agradecido. Cuando el niño pequeñito hace berrinches, uno tiene que enseñarle, decirle, hablarle y traerlos a la casa del Señor para que los niños reciban la palabra del Señor, conozcan a Jesús. Y ese es nuestro clamor